La mayoría de los problemas es consecuencia de que no se someten al Señor. En serio. Y créanme, no es que todo el mundo quiera voluntariamente rebelarse a Dios, pero lo que necesitan es la enseñanza que nosotros estamos entendiendo, recibiendo. Entonces, el someternos a Dios, el arrepentirnos de hacer las cosas a mi manera, si ese es el punto, a mí, de verdad que a mí me ha servido mucho eso que aprendí, el entender de que esto, si yo tengo, no sé, si, no me pasa esto, pero si yo tuviera miedo a que siempre fueran a entrar a robar, o sea, yo tengo que entender y preguntar, lo que he dicho antes, preguntarle al Señor. ¿Es voluntad de Dios que yo esté así? ¿Es voluntad de Dios que yo siempre esté pensando todos los días me van a robar, me van a robar? ¿O que tenga tanto miedo de eso? Yo veo en mi familia, la familia de mis papás, mis hermanos, mis abuelos, ellos no salían de vacaciones si no dejaban a alguien cuidando la casa. Invitaban a un familiar para que se quedara en la casa. Y en mi familia nadie, éramos de media baja y tiraban para abajo. O sea, yo sé que igual pueden entrar a robar, pero es increíble. O sea, no tenemos que dejar encargado, no podemos dejar la casa sola. Y yo solo sigo escuchando en mi familia, incluso en personas cristianas. ¿Por qué? Porque tienen esa atadura que se traspasó de generación en generación. Ok, nosotros debemos enseñar, cuando enseñemos a la gente acerca del reino de Dios, debemos enseñarle a arrepentirse por completo, para que así una persona que se arrepiente deja de resistir a Dios. Cuando nosotros resistimos a Dios, estamos imponiéndonos delante de Dios para que Él no trabaje en nosotros. Si yo me arrepiento de hacer mi voluntad y busco someterme a Él, haciendo su voluntad y permitiendo que el Señor me enseñe día a día y me vaya corrigiendo, amén, amén, Señor, no estoy de acuerdo en esto, pero lo voy a hacer a tu manera, y sí va a llegar un momento en que sí voy a estar de acuerdo con usted. Pero hay una disposición del corazón. En ese momento yo voy a dejar de resistir a Dios y Dios se va a mover con libertad en mi vida. Y nosotros tenemos que enseñarle a la gente acerca de la obediencia. Se le enseña a la gente acerca del amor, lo cual es real, acerca de la santidad, lo cual es real, pero tenemos que enseñarle a la gente acerca de la obediencia y del sometimiento al Señor. ¿Por qué? Porque si la persona llega a Cristo y la persona no se somete a Dios, no va a disfrutar de las bendiciones del reino. Va a llegar salva a la eternidad, se va a salvar, pero va a llevar una vida mala aquí en la tierra, un poco mejor que antes. Y no es el objetivo del Señor. Dios no nos quiere atados. Nosotros tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y cuando alineemos esas voluntades, cuando yo me ajuste a Dios, cuando alineemos esas voluntades, lo que va a suceder es que se va a empezar a ordenar, es como un rompecabezas. Todo va a estar ordenado, todo va a estar listo, preparado, y ahí va a empezar a desatarse eso que dice la Biblia, que nosotros sabemos también, que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá automáticamente por añadidura, porque es consecuencia de someternos al Señor. El Señor nos toma y ese es el pacto que el Señor hace con nosotros. Dice, si tú me das tu vida, yo tomo el control de tu vida, yo me voy a encargar de todo lo tuyo y tú no tendrás que preocuparte por nada. El único trabajo es evangelizar, entregar la palabra, etc. Y con lo que conlleva eso, ¿cierto? Las luchas con el enemigo y toda esa onda. Pero lo importante es que a mí lo que más me importa son mis hijos, que tengan alimento, que tengan techo, que mi esposo tenga un trabajo. Mi congregación es lo que a mí me importa. Entonces, ahí está la añadidura que va a ser recibida. ¿Por qué? Porque si yo alineo o porque estoy alineando mi vida con el Señor, tiene que mejorar más. Hay muchos testimonios. Nosotros debemos tomar la decisión de manifestar el reino de Dios en todas partes. Y donde ustedes vayan, prediquen del Dios Todopoderoso, prediquen del Dios eterno, del Dios que es
de ese reino de poder que está ahora actuando y que no es un asunto que estuvo en la época de Jesús, la época del Antiguo Testamento solamente, y no es un asunto que va a venir después en el milenio o en la época cuando venga Cristo a la tierra, sino que ya está el reino y es su deber y es mi deber expandir este reino para que alcance a la mayor cantidad de personas posibles. O sea, yo tengo que predicar, a lo mejor esa persona usted no la va a ver nunca, nunca más. Pero esa persona a lo mejor un día llega a las plantas del Señor y en otra parte va a estar testificando de una persona que se encontró en el colectivo y que le habló del Señor. Tan sencillo como eso, cuando vamos a los consultorios, cuando vamos al médico, cuando estemos en un cementerio, cuando estemos afuera esperando con los apoderados que dejen salir a los niños. Nosotros debemos decir, cuando se haga la última reunión del año o la primera reunión del año en el colegio, pedir la palabra a la profesora, 30 segundos. Yo quiero decir que en esta primera reunión que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y que nuestros niños sean protegidos. Y sepan ustedes que yo oro día a día para que nuestros niños estén protegidos, sus hijos están protegidos. A algunos les va a molestar, pero a algunos lo van a recibir. Lo va a atesorar. La reunión final del año, hacernos presentes, porque va a llegar un tiempo, sierva, y ese tiempo está tan cerca, en donde por todo nos van a llevar presos. Un día ya salió, el año recién pasado, ya salió en un diario, en la portada, que decía que hubo personas que reclamaron y que hicieron la denuncia de por qué una persona se había puesto a predicar en una micro en Santiago, cuando antes había libertad completa. Y la gente decía que era muy molesto, que por qué dan libertad a estas personas para que a uno la estén interrumpiendo en el viaje, qué sé yo. Pero esas mismas personas no reclaman por el que va a cantar canciones del mundo, no reclaman por eso. ¿Me entiendes? Entonces queda poco tiempo, ocupemos el tiempo para predicar, para evangelizar. No esperemos a que el Señor nos dé el tremendo ministerio de evangelista o de profeta para predicar. Nosotros tenemos que hablarle del amor del Señor. Terminé una unidad y voy a pagar una deuda que tengo. Nosotros la otra vez estábamos hablando del carácter del reino y me salté 2 puntos antes. Sí, habíamos hablado de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según Romanos 14:17. Hablamos lo que era justicia, ¿cierto? En el reino de Dios hay justicia y fuera del reino no la hay. Hablamos de la paz porque es el punto número 2. Y dentro del gobierno de Dios hay paz porque está todo bien ubicado, todo en su lugar. Entonces, y del gozo. Hablemos del gozo como parte del carácter del reino. En Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, vuestra fortaleza. El gozo del Señor nos da fuerza. Nehemías 8:10. El reino de Dios también da gozo. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, el gozo está en cada uno de los hijos de Dios. Pero como nos enseñaba hace un tiempo atrás nuestro pastor, el fruto del Espíritu, recuerden ustedes que es el fruto del Espíritu. Es un fruto. ¿Ya? Yo siempre lo enseñé como parte, así como la fruta tiene la cascarita, tiene la carnecita, las pepitas, así yo enseñé, todo eso conforman un fruto. Y mi esposo lo enseñó de otra manera, que era como las semillas que llevaba el fruto, ¿ya? Y que las semillas no sirven de nada si no se siembran, ¿cierto? Si no se riegan. Entonces, nuestro pastor explicaba y decía que nosotros lo que tenemos que hacer es que todo eso que está mencionado en Gálatas 5, si no me equivoco, el fruto del Espíritu está en nosotros, está esa semilla, pero nosotros tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos el gozo? Sencillamente nosotros practicándolo, creyéndolo, ¿cierto? Y entendiendo también de que hay diferencia entre el gozo y la felicidad. ¿Alguna de ustedes cree saber o puede decirme cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? El gozo debe estar siempre, creo.
Y la felicidad, no sé, yo me compro un auto, soy feliz, pero solamente por el... O sea, es como instantáneo, una cosa así. Correcto. La felicidad es una emoción. Es una emoción. Y las emociones van y vienen, ¿cierto? Entonces, como dice la hermana Sandy se compra un auto feliz. Yo me encuentro 10 pesos y soy feliz. ¿Me entiendes? Yo de 10 pesos, ya los 5 pesos ya no me hacen feliz. Pero de 10 pesos, hermana, yo hago el abdominal y recojo la moneda. Doble bendición. Un abdominal hice. Pero guardé la monedita, estoy contenta unos pasitos más, empiezo a pensar otra cosa y se me fue la felicidad, no necesariamente nada triste. Estamos hablando de la felicidad de un estado alegre, ¿cierto? O sea, yo me considero una persona alegre, gracias al Señor, gozosa debería ser la palabra. Y el gozo es un estado. El gozo está relacionado con el Espíritu Santo. Está relacionado con el espíritu. La felicidad está relacionada con el alma, con la persona, con lo externo. Entonces, la felicidad me la puede quitar una situación triste, una rabia que yo esté pasando. Que, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Se me perdieron los 10 pesos que recién me había encontrado. La felicidad ahí se fue lejos. Entonces, pero el gozo es algo que no está afecto a las circunstancias. El gozo depende de Dios. Y como ese Espíritu Santo que me dejó ese fruto a mí, está en mí. Y el gozo no depende de las cosas que me sucedan. No importa lo que suceda, cuando la persona tiene, digamos, la semillita del gozo bien regadita, que ya está creciendo, germinando, esa persona puede mantenerse en paz y obviamente gozosa en los momentos malos. Y esa es la persona que impresiona cuando nosotros vemos que está viviendo una dificultad tan grande y vemos a esa persona tan tranquila, que de repente uno pensará, ¿está con medicamento? ¿No entendió lo que sucedió? ¿Tiene problemas? ¿Está en shock? No, tiene el gozo del Señor. Como lo tiene usted y todos nosotros lo tenemos aquí. Pero sí tenemos que regar esa semilla. ¿Cómo? La palabra de Dios nos sirve, la palabra de Dios sirve para todo. Si usted siente, no si siente, ya pero igual, si siente que el gozo no lo tiene muy crecidito en su vida, usted lo que tiene que hacer es ir a la palabra del Señor y aprender, estudiar, versículos que hablen sobre el gozo, aprender sobre el gozo. Haga un estudio, busque versículos en la concordancia, quiero que dice la Biblia sobre el gozo, los métodos que enseñamos el año pasado. Entonces haga un estudio temático, ¿cierto?, sobre el gozo. Y búsquese 20 versículos que hablen sobre el gozo y ahí usted va anotando las ideas. ¿Qué me dice este versículo del gozo? Y ahí usted va aprendiendo. Y memorice versículos, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar un listado de versículos, hice yo la tarea que ustedes deben hacer, pero para que ustedes vayan anotando y vayan buscando esos versículos. Y así ustedes se van nutriendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, sierva. ¿Qué diferencia hay entre el gozo? Yo sé que son contrarios, y el desánimo. ¿Es falta de gozo el desánimo? Está relacionado, porque el desánimo viene significa lo opuesto sin el ánimo. Y ánimo viene de ánima, y eso tiene que ver con alma, ¿ya? El desánimo es una emoción. Es una emoción, no son, digamos, lo opuesto completamente, pero están opuestamente relacionados, ¿me entiende? Pero no es exactamente lo opuesto, porque el gozo, lo opuesto al gozo tendría que ser la amargura, lo opuesto al gozo. Pero cuando una persona está con desánimo, ahí yo creo que tienen que ver hartos elementos espirituales. Uno puede ser un tema, obviamente, un tema de falta de gozo. Puede ser también un tema relacionado con la fe. También puede ser un tema relacionado con el egocentrismo. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentir desanimada cuando algo no me resulta, cuando quise que algo resultara y no me resultó.
¿Ya? Puede que eso sea muy noble, pero si no resultó, si no se concretó, el Señor eso lo puede dar vuelta. Pero también el Señor puede haber dicho, no quiero que eso te resulte. Entonces, una persona con desánimo es una persona que está desnutrida, que necesita unos nutrientes espirituales, necesita alimentarse, y eso lo va a encontrar en la palabra. Entonces, si nosotros nos encontramos, de hecho la palabra dice, dice, el que esté triste cante alabanza, dice el Señor. Entonces, si yo estoy desanimada, en ese momento lo que más debiera hacer yo es alabar al Señor, es fijarme en la obra del Señor, porque cuando una persona se desanima es porque sus ojos estuvieron mucho tiempo puestos en la obra del enemigo. Y si yo miro a Satanás, dejo de mirar a Cristo. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo que yo prosigo a la meta. ¿Cómo? Mirando el blanco, que es Cristo. Entonces yo tengo que mirar. Te preguntaba eso porque yo sí me siento de repente como carente de gozo. O sea, siento que me falta. Ya. Entonces, por eso dice que es nutrirse de la palabra del Señor, ¿no? Es que usted me dijo que se siente carente de gozo, no me dijo desanimada ahora. No, pero a la vez eso como que desencadena en un desánimo inexplicable. No le puedo explicar el desánimo, pero yo siento que la palabra precisa es desánimo. Correcto. Pero yo pienso que eso lo desencadena la falta de gozo. O sea, si hubiera más gozo en mi vida, no habría desánimo. Mi hermana, mire, una de las cosas que a nosotros, la palabra es indiscutible. En esta iglesia usted va a escuchar lo de la palabra para todo, ¿me entiende? El mentolatum. ¿Ya? Porque para todo sirve. Pero si usted, supongamos que estuviésemos equivocados y el gozo no está relacionado con el desánimo. Si usted empieza a nutrir su gozo, usted es obvio que se va a animar, porque el gozo, parte del gozo es poner atención a Dios. Si yo pongo atención a Dios, ¿por qué voy a estar triste? Si pongo atención a Dios, ¿no se supone que tengo que estar alegre, contenta? ¿No se estarán mis ojos desviando de Cristo, del rostro de Cristo, del blanco de Cristo? ¿No se estarán mis ojos posando en algo que el enemigo ha hecho? O a lo mejor me estoy desanimando porque la respuesta se está demorando mucho según lo que yo esperaba. Y ustedes saben que la fe se mide en el tiempo. Entonces, si usted se da cuenta, son hartos elementos que pueden explicar, pero si usted se pone a nutrir el gozo, le va a ir bien. ¿Por qué? Al nutrir el gozo, eso le va a llevar a fijarse en el Señor, en lo bueno que es, en lo maravilloso que es, en lo que ha hecho con otras personas y que lo va a hacer conmigo y lo está haciendo conmigo. Y que para Él, yo soy tan linda como lo fue Ruth, yo soy tan hermosa como lo fue Débora. Solamente que a lo mejor a mí me cuesta un poquito más, o a lo mejor yo soy un poquito más porfiada, ¿me entiende? Pero ese amor, eso que quiere depositar en mí, fue lo que depositó en esas grandes mujeres, en la gran Esther, que estuvo dispuesta a morir por salvar al pueblo. Esa mujer hizo una sola cosa: arriesgar su vida delante del rey para salvar al pueblo. Eso hizo. Y ella es una heroína nacional en Israel. Entonces, nuestros ojos no tienen que apartarse del Señor. Hay una frase que yo leí en una parte que dice que la mente es como un vacío, que si yo no las lleno con las cosas de Dios, se llenará con las cosas del mundo. Y eso es Satanás. Entonces, si mis pensamientos yo no los estoy llenando completamente con las cosas de Dios, el enemigo va a meter sus ideas. Y el enemigo, o sea, el yo ver a un Dios todopoderoso no me puede desanimar. A mí me pueden desanimar las cosas que estoy viendo aquí en la tierra, pero eso significa que mis ojos dejaron de posarse en las cosas de Dios. Por un segundo, basta un segundo para que el enemigo meta su garra. Por eso es tan importante que cuando nos demos cuenta que no estoy tan en sintonía, nos pongamos en sintonía. No siempre nos vamos a arrodillar y vamos a escuchar un aleluya en los cielos. De repente va a ser una conversación cualquiera. La vamos a sentir así, la vamos a sentir no he orado, tengo que orar. Va a ser así. Pero el Señor sabe que alrededor suyo en ese momento hay cientos de demonios impidiendo esa oración.
Y Dios sabe que nosotros le amamos, pero son esas fuerzas opositoras las que están luchando por arrebatarnos la bendición. Y después nos convencen de que estamos desanimados, cuando es el enemigo el que está haciendo esa lucha. Porque usted ama al Señor. Usted lo ama. Y usted sabe en quién ha creído. Entonces, por eso es tan importante. El enemigo siempre atenta contra nuestra identidad. Tú eres esto, tú estás así. No, no, sencillamente no. Así como yo les dije la semana pasada y tal vez la antepasada. O sea, no podemos permitir que el enemigo, defina quién soy. No, jamás. Él es un fracasado. Él es un derrotado. Él va, desde el principio, va de fracaso en fracaso cayendo. Todo el mundo dice, aumentó la maldad, aumentó esto, pero él va cayendo en derrota. Y Cristo siempre en victoria, porque Él ya venció. Este partido se jugó y se ganó por goleada y ganó el Señor. Satanás no pudo ni pestañear siquiera y perdió. Y nosotros somos más que vencedores. Así que no permitamos lo que el enemigo nos quiera decir. De repente hay cosas que son físicas. Con mi hermana Sandy muchas veces yo he conversado. Hay cosas que son químicas, hay cosas que son hormonales, que es algo tan físico, la pubertad, ¿cierto? Una edad en la que queremos a la mamá, no queremos a la mamá, ¿cierto? Después los periodos menstruales, los síntomas, también las hormonas ahí revolucionadas y amo al Señor y ay, no quiero ir a la iglesia y después, hoy mi pastora, qué linda, mi pastora, hoy día, ¿me entienden? Andamos así. Hay cosas que pueden ser también hormonales, pueden ser algo físico. Yo muchas veces cargué con culpa sin entender que eran mis hormonas las que me estaban jugando chueco. Y bastaba con ir a la farmacia y comprarme la pastillita para que yo me regularizara y después el mundo era hermoso igual, después del predual. Que en ese tiempo, no sé si es predual todavía, pero en ese tiempo era predual, yo lo tomaba. Entonces, pero mi hermana, si nos sentimos en algo desanimados, sencillamente tenemos que conversarlo con el Señor. Señor, me pasa esto, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Será esto? ¿Será esto otro? Y el Espíritu Santo nos empieza a hablar, nos empieza a dar pensamiento, nos empieza a dar respuesta. El Señor no está con un látigo aquí ahí mirándonos, esperando que nos caigamos. El Señor está anhelante de recibirnos en todo momento. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Porque ustedes ya saben dónde yo voy. Porque los siervos no saben dónde va su amo, pero los amigos saben. Nosotros sabemos, el Señor a través de su palabra nos ha mostrado sus verdades. Y el Señor nos trata como amigos. Pero tenemos que entender que estamos en una lucha diaria. No siempre nos equivocamos nosotros. Sí, muchas veces somos engañados. Pero es porque tenemos que disciplinar nuestra mente y entender de dónde viene esto. Por eso que es tan importante que estemos siempre preguntándonos, Señor, ¿esto es tuyo? Señor, ¿no será esto? ¿No será esto otro? ¿Será el enemigo? ¿O realmente yo me estoy desanimando? Por si acaso soy yo, Señor, voy a empezar a nutrirme de tu palabra y ver palabra donde hable del gozo, donde hable de victoria, donde hable de fuerza, donde hable de aliento, versículos que dan aliento. De repente uno también se bajonea un poco, pero ahí hay que levantarse y salir adelante. Porque el apóstol Pablo decía, nosotros estamos perseguidos, pero no somos, no me acuerdo, cuando hace una comparación, como dice que hemos sido azotados, pero no hemos sido muertos. Somos perseguidos, mas no somos derrotados, una cosa así. Sí, hemos vivido situaciones difíciles, pero la victoria el enemigo no la ha tenido completa, no nos ha podido vencer. Entonces, mi hermana, mi recomendación es que aparte de preguntarle al Señor con libertad, sintiéndose una hija regalona, pero que no sepa la hermana Juanita, porque la regalona es ella, después vengo yo, sintiéndose la hija especial del Señor, quien la va a atender con mucho gusto, porque usted va al Padre a preguntarle, Señor, esto me pasa, ¿por qué me pasa? ¿Estaré yo decayendo en alguna área, Señor? A lo mejor me descuidé en esto, a lo mejor el enemigo puso un pensamiento y yo lo tomé. Bueno, por todo eso, perdóneme, Señor, y ayúdeme a buscar versículos, porque yo voy a nutrir mi espíritu para levantarse, porque usted es más que vencedora. Busque de aliento y busque versículos que tienen que ver con victoria, sierva, porque esa es usted, vencedora, porque llegó acá y solo usted sabe cuánto le costó llegar acá, y solo Dios sabe cuántos ángeles pelearon y lucharon
espada con espada contra el enemigo para que usted pudiera llegar, porque usted es especial, porque el Señor, sierva, nunca la va a soltar, nunca la va a soltar, porque Él la ama, porque usted es preciosa para Él, porque para Él no hay nadie como usted, porque cuando usted despierta, el Señor se alegra, porque va a poder conversar con usted, va a poder pasar tiempo con usted. Es especial. Siéntase la niñita hermosa, porque usted además físicamente es muy hermosa, muy, muy hermosa. Y su corazón también. Tómelo, el Señor nunca la va a dejar. Usted no deja de amar a sus hijos cuando ellas se equivocan. Ni aun cuando se porten muy mal, usted los deja de amar. Siguen siendo lo más maravilloso del mundo para usted después del Señor. Así es usted para Él. Y el Señor la comprende, la entiende. Está con usted. Una vez yo le he contado esto. Una vez yo le conté un día a mis hijos y le dije, tú estabas durmiendo y yo te fui a dar un beso. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Sí. Porque yo iba, sobre todo en invierno, esa tendencia a tapar que tiene la mamá. Sí, una tendencia a tapar que tenemos. Si se estaban, por algo será, pero una tendencia a ir y taparlo. Y yo despertaba y yo me iba a dar una vueltecita y los veía y yo les daba un beso. Y yo le decía a los niños eso. Yo te di un beso, te fue, oh, en serio, mamá, no me di ni cuenta. Y una maravilla para ellos. Y el Señor me habla y me dice, y cuando tú duermes, yo también te doy besos. Yo también te arropo y también te cuido. Y tú tampoco te das cuenta. Y yo lo creo firmemente. Y ustedes también. Así que, sierva amada, gócese en el Señor. El Señor no la va a crucificar. Porque nosotros, el Señor se complace en que nosotros pasemos al siguiente nivel. En que nosotros digamos, ya lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer bien. Ya me voy a esforzar. El Señor se complace en eso, el gozo del Señor.